Dejé mi trabajo en la gasolinera el verano siguiente para comenzar la universidad. En ese momento, estaba ansioso por comenzar una nueva etapa en mi vida, pero lo que no anticipé fue que mi pasado inquietante me seguiría. Me mudé a un dormitorio en el campus universitario, y durante las vacaciones de invierno, regresé una semana antes para participar en el reclutamiento griego. Durante esa semana me entrevisté y visité diferentes fraternidades y sororidades, y el campus estaba casi desierto. Solo quedaban algunas chicas, miembros del personal de recepción y nadie más, ni personal de limpieza ni los asistentes residentes, ni siquiera mi compañera de cuarto. Todos mis compañeros de piso, en su mayoría estudiantes internacionales de China, también estaban ausentes. Yo era la única persona en mi piso y en realidad, una de las pocas personas en toda la torre. La universidad tenía 4 torres de dormitorios, cada una con 12 pisos. Para ingresar a mi dormitorio durante esa semana, tenía que registrarme en la recepción para reactivar mi tarjeta de acceso. Cada vez que quería subir a mi habitación, debía pasar la tarjeta en la recepción, luego deslizar mi dedo para acceder a los pasillos, y nuevamente para usar los ascensores, y una vez más para desbloquear mi puerta. Sin una tarjeta codificada para una torre o habitación específica, no se podía acceder. Era la segunda noche que pasaba en el dormitorio. Me había instalado en mi habitación, un espacio rectangular largo con la ventana al fondo y la puerta al frente. Mi cama estaba elevada y mi futón estaba apoyado en uno de los apoyabrazos, con una manta colgando detrás de mi cabeza, lo que hacía que desde la puerta no se pudiera ver bien el área donde estaba. Estaba acostado allí, con mis auriculares puestos, viendo videos en YouTube, cuando escuché el sonido distintivo de la puerta abriéndose. No solo se escuchó el clic de la tarjeta de acceso, sino que también el sonido de un adorno navideño cayendo al suelo, lo que confirmaba que la puerta se había abierto completamente. Mi corazón se detuvo. Sabía que mi compañera de cuarto no había regresado y que el asistente residente tampoco estaba allí. Eran las únicas 2 personas que tendrían acceso a mi habitación. Pensé que tal vez era un error y que la persona se daría cuenta rápidamente y se iría, como alguien que entra en un baño ocupado. Sin embargo, los pasos se acercaron y golpearon mi maleta, que ocupaba la mayor parte del espacio en la puerta. Me quedé paralizado sin respirar. Cuando intenté moverme para alcanzar mi teléfono, el futón crujió y los pasos se detuvieron. Luego escuché cómo la persona retrocedía y salía de la habitación. Me quedé en esa posición durante lo que me pareció una eternidad, tal vez una hora, antes de que pudiera reunir el valor para moverme. Cuando finalmente lo hice, encontré un adorno navideño roto en el suelo y una pequeña maleta ligeramente inclinada. Envié un mensaje de texto a mi compañera de cuarto y a mi asistente residente, rogándoles que confirmaran si estaban de regreso. Mi compañera de cuarto todavía estaba en Londres, y mi asistente residente confirmó que no estaba allí, añadiendo que no sabía quién podría haber entrado en mi habitación. Me aseguró que lo comunicaría a la recepción, y sugirió que probablemente era un estudiante de admisión de primavera que había codificado mal la llave. Pensé que tal vez se había confundido de habitación y que no volvería a suceder. Esa noche no pude dormir, completamente aterrorizado. Al despertar al día siguiente, aún me sentía inquieto al mirar hacia la puerta. Esa noche, el miedo se intensificó. Me quedé despierto hasta tarde navegando por Reddit y una vez más, coloqué un trozo de cuerda sobre la puerta para asegurarme de que no me estaba volviendo loco. A las 3 a.m., escuché pasos fuera de mi puerta y el sonido distintivo de la tarjeta de acceso. Vi la silueta de la persona proyectada en el microondas que estaba contra la ventana y frente a la puerta. La figura casi llenaba el marco de la puerta, y la luz del pasillo se proyectaba a través de ellos, iluminando mi habitación oscura. Me quedé paralizado, convencido de que había una intención maliciosa detrás de su presencia y que lo ocurrido la noche anterior no fue un error. Para no dejar que me sorprendieran, repliqué el sonido del video que estaba viendo en un intento de hacer ruido. Tan pronto como comenzó el anuncio, la figura se movió y la puerta se cerró detrás de ellos. Al día siguiente, informé a mi asistente residente y a mi compañera de cuarto sobre los eventos, así como a la recepción. Todos confirmaron que no había nadie más con una llave registrada para mi piso o mi torre. Incluso aquellos que sí tenían una llave aún no habían regresado, ya fueran otros estudiantes o empleados.
Pasé el resto de la semana en vela, colocando mi maleta y mi silla frente a la puerta, pero nunca volvió a suceder. Sin embargo, incluso meses después, esa pequeña habitación de 9x2 me sigue aterrorizando cuando estoy sola por la noche. Mirando hacia atrás en esa experiencia, me doy cuenta de que el verdadero miedo puede ser el desconocido, lo que se oculta en la oscuridad y lo que no podemos comprender. La figura en la puerta se convirtió en un recordatorio inquietante de que, incluso en los lugares más comunes y cotidianos, el terror puede acechar, esperando el momento adecuado para mostrarse. La experiencia me enseñó a estar siempre atento a mi entorno y a no subestimar las señales de peligro, por más pequeñas que sean. Historia 2. Era el invierno de 2012, y yo, un joven de 19 y 20 años, estaba trabajando en una gasolinera en una ciudad de tamaño medio en Inglaterra. A pesar de lo poco atractivo que podía parecer el trabajo, resultaba ser una fuente de ingresos valiosa para alguien que estaba en la universidad y necesitaba cubrir sus gastos. Los turnos nocturnos, sin embargo, eran una de las desventajas principales. Mientras mis amigos disfrutaban de las fiestas y las noches de borrachera, yo me encontraba solo en la gasolinera, atendiendo a un variado público de taxistas y a algunos borrachos que pasaban por allí en busca de un poco de combustible o simplemente para hacer tiempo. Esa noche en particular comenzó como cualquier otra. La rutina era bastante monótona y predecible. Limpiar, hacer inventario y llevar a cabo las tareas diarias del turno nocturno. La gasolinera estaba situada frente a un pub que siempre estaba animado, y justo al lado había un callejón que se adentraba en una urbanización residencial. La falta de luz en el callejón y el ambiente frío del invierno creaban una atmósfera sombría y desolada que parecía casi tangible. Era alrededor de las 3 a.m. cuando, mientras terminaba de limpiar un estante, noté una figura solitaria en el callejón. La figura estaba parcialmente oculta en la penumbra, lo suficiente como para que su rostro permaneciera en sombras. Vestía ropas oscuras que se mezclaban con la oscuridad de la noche, y su postura rígida y estática transmitía una sensación de inquietud. En un principio traté de no darle importancia. Podría ser simplemente alguien esperando un taxi o un transeúnte nocturno, pero algo en la forma en que la figura se mantenía inmóvil y en la manera en que su presencia parecía casi tangible me desconcertaba. Me decidí a no alarmarme demasiado y continué con mis tareas. Me senté detrás del mostrador, miré mi teléfono y me distraje con algunos juegos para pasar el tiempo. Sin embargo, al mirar de nuevo hacia afuera, me sorprendió ver que ya eran las 5 a.m. y la figura seguía allí, inmóvil y observando a través del cristal de la gasolinera. El tráfico era prácticamente inexistente, y el lugar había quedado desierto, lo que intensificaba mi sensación de incomodidad. La inquietud creció en mi estómago. La figura parecía estar esperando algo, y mi instinto me decía que sus intenciones no eran amistosas. Aunque estaba relativamente seguro dentro de la gasolinera, la sensación de que algo podría estar por suceder no se desvanecía. Decidí mantenerme alerta y vigilante, a pesar de que la situación se volvía cada vez más desconcertante. El tiempo avanzaba lentamente, y mi necesidad de usar el baño se volvió urgente. Cuando finalmente me levanté para ir al baño, esperaba que la figura ya no estuviera allí a mi regreso. Sin embargo, cuando volví a la sala principal, la figura seguía en el callejón, tan silenciosa y ominosa como antes. La situación me resultaba cada vez más inquietante, y me preguntaba si debía hacer la última tarea de mi turno, que consistía en sacar la basura, o esperar a que llegara mi compañero de trabajo para comenzar su turno. La idea de enfrentarme a esa figura sola me aterrorizaba, así que opté por esperar a mi compañero de trabajo, James, quien llegaría alrededor de las 6 a.m. En mi mente, la presencia de la figura en el callejón se había convertido en una especie de sombra persistente que no podía sacudirme. Cuando James llegó, la figura había desaparecido del callejón. Aunque me sentí aliviado de que la presencia perturbadora ya no estuviera allí, la inquietud seguía presente en mi mente. James y yo finalizamos nuestras tareas y cerramos la gasolinera, pero la sensación de paranoia persistía. Decidí tomar un taxi para regresar a casa en lugar de caminar como solía hacerlo. La idea de enfrentarme a esa figura en el camino a casa me aterraba, y no quería arriesgarme a encontrarme con él de nuevo. Cuando apagué las luces y me preparé para acostarme,
Lo que vi a través de la ventana me hizo el corazón saltar. En la penumbra de la noche, una figura oscura se recortaba contra la malla. Un hombre, con el rostro presionado contra la pantalla, estaba mirando directamente hacia mí. La malla apenas permitía ver su rostro, pero su presencia era inquietantemente clara. Su cara estaba parcialmente oculta por una espesa barba, y su cabello, largo y enmarañado, se mezclaba con su vello facial. Durante un breve instante su mirada penetrante se cruzó con la mía. Una sonrisa amplia y desfigurada se extendía por su rostro. Me sentí helado por el terror. La expresión grotesca y amenazante de su sonrisa me hizo sentir como si estuviera en un pesadilla. Traté de convencerme de que era una ilusión causada por el follaje fuera de la ventana o algún juego de luces. Me acerqué rápidamente a la ventana para observar con mayor claridad. La figura seguía allí inmóvil y sonriendo, su rostro apenas visible a través de la malla. En ese momento supe que debía actuar. Salí disparado de la habitación, el pánico consumiéndome. Corrí por los pasillos estrechos y largos de la casa, evitando mirar hacia las ventanas que daban al exterior, con la esperanza de no encontrarme con la misma visión espantosa de nuevo. Finalmente llegué a la habitación donde estaban mis niñeras. Sin aliento y temblando, les conté lo que había visto. Mis niñeras, un par de jóvenes adultas que estaban a cargo de mí esa noche, no parecían tan preocupadas. Se rieron y me llamaron imaginativo, algo que había sucedido a menudo en el pasado. Mi tendencia a ser dramático y mi imaginación vívida a menudo llevaban a que mi relato fuera tomado a la ligera. A pesar de mi desesperación, tuve que rogarles que me acompañaran a verificar lo que había visto. Finalmente accedieron, pero se mostraron escépticas. Regresamos a mi habitación, y la figura que había visto en la ventana ya no estaba allí. La pantalla de la ventana parecía intacta, y no había señales de que alguien hubiera estado allí. Mis niñeras se mostraron aliviadas y sugirieron que había sido una mala interpretación de mi parte, quizás una sombra o una ilusión óptica. Aunque intentaron tranquilizarme, me resultaba difícil aceptar su explicación. La falta de una respuesta concreta me dejó inquieto. No había un sistema de alarma en la casa, y el pensamiento de que esa persona podría regresar me mantenía despierto por la noche. Durante días me resultó imposible dormir en mi habitación. Las noches frías y silenciosas solo servían para intensificar mi miedo, y el terror persistente de esa figura oscura en la ventana seguía atormentándome. El hecho de que la situación no se hubiera abordado adecuadamente me decepcionó profundamente. Me sentí impotente y frustrado, sabiendo que no había hecho nada para protegerme ni para garantizar mi seguridad. El recuerdo de esa noche y la desfigurada sonrisa del hombre me llevaron a evitar abrir las ventanas por la noche, incluso en las noches más cálidas. A lo largo de los años, la experiencia se convirtió en una sombra persistente en mi memoria. La sensación de ser observado, la desfigurada sonrisa del hombre y el terror que sentí esa noche se convirtieron en una parte imborrable de mi pasado. Aunque nunca volvió a aparecer, el miedo a lo desconocido y la sensación de vulnerabilidad nunca desaparecieron completamente. Finalmente, aprendí a manejar mi miedo y a buscar la seguridad en otras formas. La experiencia me enseñó a estar más atento a los detalles de mi entorno y a nunca subestimar las intuiciones, por más inverosímiles que parezcan. Aunque el hombre en la ventana nunca regresó, su presencia inquietante y el terror que experimenté esa noche me recordaron la importancia de la precaución y la seguridad. Hoy en día, mientras recuerdo esa noche fría de invierno, me doy cuenta de lo afortunado que fui de no haber sido lastimado. La experiencia, aunque aterradora, me ha dejado una lección duradera sobre la importancia de la seguridad y la vigilancia. La niebla de aquella noche y la sombra de la figura en la ventana continúan siendo un recordatorio escalofriante de que a veces el verdadero terror puede estar justo al alcance de la mano, escondido en la oscuridad de la noche. Historia 4. El invierno en el pequeño pueblo de Ravenswood siempre era implacable. Las noches eran largas, y la nieve cubría el paisaje con una capa silenciosa y aterradora. Los habitantes del pueblo estaban acostumbrados a la tranquilidad de las noches nevadas, pero este invierno sería diferente para Laura, una joven que había regresado a Ravenswood después de muchos años. Laura había dejado el pueblo años atrás, buscando oportunidades en la ciudad,
pero las noticias de la enfermedad de su abuela la habían llamado de regreso. La casa familiar, una antigua cabaña de madera al borde del bosque, se encontraba ahora en un estado de abandono, y Laura sabía que necesitaba prepararla para el invierno mientras cuidaba a su abuela en la casa de cuidados. Una noche, mientras el viento aullaba y la nieve caía sin cesar, Laura decidió explorar el desván de la cabaña, que no había sido usado en años. La oscuridad del desván era densa, y el aire estaba frío y húmedo. Laura encendió una linterna y subió las crujientes escaleras de madera, sintiendo una creciente sensación de inquietud. El desván estaba lleno de viejas pertenencias, muebles polvorientos, cajas de recuerdos y una gran cantidad de objetos olvidados. Laura comenzó a revisar las cajas esperando encontrar algo útil para preparar la casa para el invierno. Sin embargo, lo que encontró fue mucho más perturbador. Entre las cajas descubrió un viejo espejo cubierto con una sábana grisácea. Al retirar la sábana, el espejo reveló un marco ornamentado con detalles en plata. Laura se inclinó para limpiarlo y se sorprendió al ver que el reflejo del espejo parecía mostrar una escena diferente a la de la habitación. El desván reflejado en el espejo parecía más oscuro, con una niebla grisácea que no estaba presente en el desván real. Laura intentó ignorar el extraño fenómeno y continuó revisando las cajas. Mientras lo hacía, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los susurros del viento fuera de la cabaña se mezclaban con una serie de sonidos extraños provenientes del desván. Era como si alguien o algo estuviera moviéndose entre las sombras. Decidió regresar a la planta baja llevando el espejo con ella para limpiarlo más a fondo. Mientras bajaba las escaleras, un estruendoso golpe se oyó desde el desván. Laura se detuvo en seco, su corazón palpitando con fuerza. Pensó en la posibilidad de que el golpe fuera causado por un objeto que se había caído o un animal que había entrado en el desván. Sin embargo, el miedo la impulsó a subir nuevamente. Al llegar al desván, Laura notó que el ambiente había cambiado. La niebla en el espejo se había vuelto más densa, y el frío en el aire era aún más intenso. La linterna parpadeó y luego se apagó, sumiendo el desván en una oscuridad total. Laura sintió un pánico creciente y trató de encender la linterna nuevamente, pero no respondió. En la penumbra, Laura escuchó pasos suaves detrás de ella. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. La niebla en el espejo parecía moverse de forma inquietante, como si algo se estuviera moviendo dentro de él. Laura intentó mantener la calma, pero la sensación de estar observada era abrumadora. Mientras intentaba salir del desván, Laura sintió una presencia cerca de ella. La sensación era tan intensa que parecía que alguien estaba justo a su lado. La niebla del espejo comenzó a extenderse fuera de él, llenando el desván con una neblina espesa que dificultaba la visión. Laura avanzó a tientas hacia las escaleras. Su respiración se volvía cada vez más agitada. De repente, la puerta del desván se cerró de golpe, atrapando a Laura dentro. Intentó abrirla, pero estaba atascada. La niebla se volvió más densa, envolviendo la habitación en una oscuridad opresiva. Laura sintió un temor indescriptible mientras intentaba encontrar una salida. Mientras buscaba desesperadamente, encontró una nota antigua en una de las cajas. La nota estaba escrita con una caligrafía temblorosa y decía: «La niebla del invierno lleva a aquellos que se atreven a mirar más allá de lo que deben». Laura intentó recordar si había escuchado alguna historia sobre la niebla o el espejo. La atmósfera en el desván se volvía cada vez más pesada, y el aire estaba lleno de un frío gélido. Los pasos que había oído antes ahora eran claramente audibles, acercándose lentamente hacia ella. La niebla comenzó a formar figuras difusas, que se movían de manera irregular. Laura no podía distinguir claramente, pero sentía que las figuras estaban hechas de sombra y desolación. El terror la dominó mientras intentaba mantenerse en calma. La presencia parecía estar cerca, y los susurros se convirtieron en gritos de agonía. En un intento desesperado por escapar, Laura golpeó la puerta con todas sus fuerzas. Finalmente, la puerta se abrió de golpe, y la niebla se disipó repentinamente. Laura salió del desván, tambaleándose y casi sin aliento. El aire frío del invierno la envolvió, y ella corrió hacia la planta baja, buscando refugio y seguridad. Esa noche, Laura no pudo dormir. La experiencia en el desván la había dejado perturbada y temerosa. La niebla y los susurros no se desvanecieron de su mente,
y el espejo en el desván parecía haber dejado una marca en su vida. Decidió investigar más sobre el espejo y la historia del edificio. Laura encontró información sobre el antiguo propietario de la casa, un hombre llamado Samuel Blackwood, quien había sido un ocultista conocido en la región. La leyenda decía que Samuel había realizado rituales oscuros en la casa, y el espejo había sido un elemento clave en sus prácticas. Se decía que el espejo tenía la capacidad de abrir un portal a otra dimensión, una dimensión de sombras y terror. La historia decía que Samuel había desaparecido misteriosamente una noche de invierno, y su desaparición nunca fue resuelta. Los vecinos afirmaban que la casa estaba maldita y que el espíritu de Samuel aún rondaba el lugar, atrapado entre dimensiones. Laura comenzó a comprender que el espejo y la niebla eran manifestaciones de la presencia de Samuel. Decidida a poner fin a la pesadilla, Laura contactó a un experto en lo paranormal para realizar un ritual de limpieza en la cabaña. El experto, un hombre mayor con un profundo conocimiento de lo oculto, llegó a la casa y preparó el ritual con cuidado. Laura lo acompañó al desván, donde el espejo estaba aún en su lugar, cubierto por una sábana. El ritual comenzó, y la atmósfera en el desván se cargó de una energía inquietante. El experto entonó cánticos antiguos y utilizó símbolos protectores para sellar el portal del espejo. Mientras realizaba el ritual, la niebla comenzó a formarse nuevamente, y los gritos de agonía se volvieron audibles. Laura observó con horror mientras la niebla se volvía más densa, y las figuras sombrías aparecían en el desván. El experto continuó con el ritual, desafiando la presencia y manteniendo su concentración. Finalmente, después de un esfuerzo extenuante, la niebla comenzó a disiparse y los gritos se desvanecieron. El ritual fue exitoso, y el espejo dejó de emitir una energía inquietante. Laura sintió un alivio profundo al ver que la pesadilla había terminado. El experto le explicó que el portal había sido cerrado y que la presencia de Samuel Blackwood había sido liberada. Laura pasó el resto del invierno en la cabaña, tratando de superar el trauma de la experiencia. El espejo fue finalmente retirado y colocado en una sala segura en el museo local, donde se exhibió como un artefacto histórico. La cabaña fue restaurada y purificada, y Laura pudo finalmente encontrar paz en el lugar que una vez había sido su hogar. El invierno en Ravenswood se convirtió en un recuerdo lejano, pero la experiencia de Laura nunca se desvaneció por completo. Las noches frías y las nieblas del invierno le recordaban la oscura presencia que había enfrentado y la importancia de enfrentar los miedos más profundos. A pesar de la paz que había encontrado, Laura sabía que algunas historias estaban destinadas a permanecer en las sombras, y que a veces el terror más grande era el que se escondía en los rincones más oscuros de la mente. Laura pasaba los días en la cabaña, tratando de adaptarse a la normalidad después de la experiencia aterradora en el desván. El aire frío del invierno seguía envolviendo el pueblo de Ravenswood, pero al menos, la sensación de terror que había dominado su vida parecía haberse desvanecido. La cabaña estaba más acogedora ahora, después de la limpieza y restauración, y Laura comenzaba a encontrar una cierta paz en el lugar. Sin embargo, las noches seguían siendo difíciles. Laura encontraba difícil olvidar la niebla grisácea y las figuras sombrías que había visto en el desván. Cada vez que la nieve caía, el silencio absoluto de la cabaña le recordaba los gritos que había escuchado, y el espejo en el museo local parecía tener un efecto perturbador en su mente. Un día, mientras hacía limpieza en la cabaña, Laura encontró una carta antigua entre los papeles de su abuela. La carta estaba sellada con cera roja y tenía un aspecto desgastado por el tiempo. Al abrirla, Laura descubrió que estaba dirigida a su abuela y escrita por una mujer llamada Edith Blackwood, la esposa de Samuel. La carta revelaba una historia trágica. Edith había sido una mujer de gran fortaleza que había vivido el horror de los experimentos ocultos de su esposo. Ella había intentado desesperadamente salvar a su familia del destino que Samuel había desatado, pero sin éxito. La carta describía cómo Samuel había usado el espejo para abrir un portal a una dimensión oscura, donde atrapaba las almas de aquellos que se aventuraban a mirar más allá de lo que debían. En el último párrafo, Edith escribía una advertencia desesperada. La niebla del invierno no solo cubre el paisaje, sino que también oculta el dolor y la desesperación. Quien intente deshacer lo que ha sido hecho deberá enfrentarse a las consecuencias.
Laura sintió un escalofrío al leer la carta. La advertencia de Edith resonaba en su mente, y el miedo que había intentado enterrar comenzó a resurgir. Decidió que debía enfrentarse a sus miedos de una vez por todas y buscar una forma de cerrar el capítulo de la historia de su familia. Decidió ignorarlo y volvió a la cocina, pero la sensación de ser observada persistió. Decidió buscar explicaciones lógicas para los fenómenos. Tal vez el edificio tenía problemas eléctricos que causaban los parpadeos de luz, o el espejo tenía algún defecto en su diseño. Sin embargo, su escepticismo fue puesto a prueba cuando comenzó a escuchar susurros. Los susurros eran apenas audibles, como si alguien hablara en voz baja justo fuera de su alcance. Al principio, pensó que estaba imaginando cosas, pero los susurros se hicieron más frecuentes y claros. Parecía que las voces hablaban en un idioma antiguo y desconocido, y el miedo comenzó a apoderarse de ella. Una noche, mientras trataba de dormir, Sofía escuchó un golpe fuerte en el pasillo. Se levantó de la cama y fue a investigar, encontrando el pasillo completamente vacío. El espejo estaba allí, como siempre, pero esta vez parecía estar reflejando algo más. En el espejo, Sofía vio una figura oscura y borrosa que se movía lentamente detrás de ella. La figura parecía una sombra, pero tenía una presencia inquietante que la hizo estremecerse. El terror la llevó a investigar más sobre el espejo y el edificio. Sofía descubrió que el apartamento y el espejo tenían una historia perturbadora. El edificio había sido originalmente una mansión que perteneció a una familia adinerada en el siglo XIX. La mansión fue remodelada y convertida en apartamentos después de una serie de eventos trágicos, incluyendo la desaparición de la hija de la familia, una joven llamada Isabela. La leyenda decía que Isabela había desaparecido misteriosamente en el edificio y se rumoreaba que su espíritu aún rondaba el lugar. La desaparición nunca fue resuelta y la familia se mudó de la mansión poco después. El espejo, que había sido un antiguo adorno en el vestíbulo de la mansión, había sido trasladado al apartamento de Sofía durante la remodelación. Sofía decidió confrontar lo que estaba sucediendo. Una noche, se armó de valor y se sentó frente al espejo, en el pasillo oscuro. La luz parpadeaba y el aire estaba cargado de una tensión palpable. Empezó a hablarle a la figura en el espejo, preguntando quién era y qué quería. Los susurros se hicieron más fuertes, y la figura en el espejo comenzó a tomar forma, revelando la imagen de una joven con un vestido antiguo y una expresión triste. La figura parecía mirar a Sofía con desesperación, y los susurros se convirtieron en un lamento profundo. Sofía sintió que la figura intentaba comunicarse con ella, pero no entendía lo que decía. La atmósfera en el pasillo se volvió opresiva, y la sensación de terror alcanzó su punto máximo. Decidida a resolver el misterio, Sofía buscó ayuda de un especialista en lo paranormal. El especialista, un hombre mayor con experiencia en casos similares, llegó al apartamento y examinó el espejo y el edificio. Durante la investigación, el especialista descubrió que el espejo era un portal a otra dimensión, un medio a través del cual las almas atrapadas podían comunicarse con el mundo de los vivos. El especialista realizó una serie de rituales y exorcismos para liberar el espíritu de Isabela y cerrar el portal del espejo. Durante el proceso, la atmósfera en el apartamento se volvió extremadamente turbulenta. El aire se llenó de un frío helado y los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores. La figura de Isabela en el espejo parecía luchar contra la liberación, pero el especialista persistió. Finalmente el portal se cerró y la figura de Isabela desapareció del espejo. La atmósfera en el apartamento se relajó y la tensión se desvaneció. El especialista le explicó a Sofía que el espíritu de Isabela había sido liberado y que el espejo ya no representaba una amenaza. Sofía, aunque aliviada, no podía evitar sentir una tristeza profunda por lo que había ocurrido. El espejo había sido un recordatorio constante de la tragedia y el terror que había experimentado. Decidió deshacerse del espejo, entregándolo a un museo local que se especializaba en artefactos históricos. La vida de Sofía volvió lentamente a la normalidad, pero el recuerdo de los eventos nunca la abandonó por completo. A menudo se encontraba mirando espejos y sintiendo un escalofrío al pensar en la sombra que había visto en el antiguo espejo. Aunque el espíritu de Isabela había sido liberado,
Sofía sabía que algunos secretos estaban mejor dejados en el pasado, y que la curiosidad a veces podía llevar a enfrentar horrores que nunca deberían ser desenterrados. El edificio continuó su existencia, y el espejo se convirtió en una pieza de exhibición en el museo, donde su historia se contaba a los visitantes. Sofía nunca volvió a experimentar fenómenos paranormales, pero la experiencia la había cambiado para siempre. La historia de la sombra en el espejo y la trágica desaparición de Isabela permanecieron grabadas en su mente, un recordatorio de que a veces, el terror más grande es el que se esconde detrás de la superficie. Historia 6. Las lluvias torrenciales habían comenzado a caer sin piedad, transformando el bosque en un mar de barro. La cabaña en el corazón de este bosque estaba aislada de cualquier civilización. Su única compañía eran los árboles altos y la tormenta que rugía en la oscuridad. Era el lugar perfecto para escapar del estrés de la vida urbana, o al menos eso pensaba Eva. Eva había decidido pasar un fin de semana en la cabaña, buscando un respiro de la agitación de su vida cotidiana. El lugar había sido alquilado a través de una plataforma en línea, y las fotos mostraban un refugio acogedor con una chimenea y un entorno sereno. Sin embargo, al llegar, Eva se encontró con un lugar que, aunque rústico, tenía un aire inquietante. El propietario, un hombre de aspecto áspero y de pocas palabras, le había advertido que el tiempo podría empeorar, pero Eva no prestó mucha atención. La primera noche en la cabaña estuvo tranquila. La lluvia caía sin parar y el retumbar de los truenos era el único sonido que interrumpía el silencio. Eva encendió la chimenea y se acomodó en el sofá, leyendo un libro para pasar el tiempo. La tormenta parecía crecer en intensidad a medida que la noche avanzaba, y Eva notó que la cabaña crujía cada vez que el viento golpeaba las paredes. Cuando el reloj marcó la medianoche, la tormenta alcanzó su punto culminante. La lluvia golpeaba las ventanas como una alfombra de disparos, y el viento aullaba en un tono casi humano. Eva estaba a punto de irse a dormir cuando un sonido extraño la hizo detenerse. Al principio pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que era algo diferente. Un golpeteo sordo, repetitivo, que parecía venir del exterior. Eva se levantó y se acercó a la ventana, tratando de ver a través de la cortina empapada. La visibilidad era casi nula debido a la cortina de lluvia y niebla que cubría el bosque. Decidió ignorarlo, pensando que era solo un efecto del clima extremo. Sin embargo, el golpeteo persistió. Decidida a averiguar qué lo causaba, Eva se puso un abrigo y salió al porche. La lluvia la golpeó con fuerza, pero el sonido era ahora claramente audible. Parecía venir del lado trasero de la cabaña. Con cada paso, el golpeteo se hacía más fuerte, hasta que se convirtió en un martilleo frenético. Eva giró la esquina de la cabaña y vio algo que la hizo detenerse en seco. Había una especie de pequeño cobertizo de herramientas con la puerta entreabierta. La lluvia y la niebla lo envolvían, haciendo que pareciera una sombra en el oscuro paisaje. El golpeteo se había detenido, y Eva pudo escuchar un susurro bajo, como si alguien estuviera murmurando palabras ininteligibles. Con el corazón acelerado, Eva se acercó a la puerta del cobertizo. El interior estaba oscuro y húmedo. La linterna que llevaba iluminó parcialmente el interior, revelando un montón de herramientas viejas y en desorden. La puerta del cobertizo se cerró de golpe detrás de ella con un estruendo, y Eva se giró con un grito ahogado. «Hola, ¿hay alguien ahí?», gritó Eva, pero la única respuesta fue el sonido de su propia voz reverberando en el espacio cerrado. La puerta estaba atascada, y el ruido afuera había cesado por completo. Intentó forzar la puerta, pero era inútil. En la penumbra del cobertizo, Eva notó algo en el suelo. Una serie de huellas húmedas y desordenadas se dirigían hacia una pared al fondo. La linterna reveló una pequeña abertura en la pared, lo suficiente para que alguien pudiera pasar. Eva se acercó y, con gran esfuerzo, empujó los escombros que bloqueaban la abertura, revelando un túnel angosto y oscuro. El túnel parecía llevar hacia el interior de la tierra, y el aire se volvía cada vez más frío a medida que Eva descendía. El suelo era resbaladizo, y el sonido del agua goteando se amplificaba en el espacio cerrado. Eva avanzó con cautela, sintiendo el peso del miedo en su pecho. Finalmente, el túnel terminó en una pequeña cámara subterránea. Al entrar, Eva vio algo que la hizo estremecerse. En el centro de la cámara había un viejo altar de piedra, cubierto de musgo y humedad.
En el altar había un libro antiguo y desgastado, con un símbolo extraño grabado en la portada. La sensación de que algo terrible había sucedido allí era abrumadora. Eva se acercó al libro y lo abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de inscripciones en una lengua desconocida y dibujos perturbadores de figuras humanoides con ojos vacíos. La atmósfera en la cámara era opresiva y el frío se hacía casi tangible. De repente, un sonido de pasos la hizo girar bruscamente. El túnel por el que había entrado parecía haberse desvanecido, y un hombre encapuchado apareció en la entrada de la cámara. Su rostro estaba oculto en las sombras de la capucha, pero los ojos, brillantes y vacíos, reflejaban una intensidad escalofriante. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», preguntó Eva, su voz temblando. El hombre no respondió. En cambio, avanzó hacia ella con movimientos lentos pero decididos. Eva intentó retroceder, pero el espacio era demasiado estrecho. La desesperación la llevó a intentar buscar una salida, pero el túnel parecía haber desaparecido, dejándola atrapada en la cámara con el hombre desconocido. La presión en el aire era palpable, y el miedo se apoderó de Eva. El hombre levantó un cuchillo antiguo y oxidado, su intención clara. Eva, con un último esfuerzo de valentía, corrió hacia el altar y agarró el libro. A medida que lo sostenía, las inscripciones comenzaron a brillar con una luz tenue. El hombre se detuvo en seco, sus ojos mirando el libro con una mezcla de horror y fascinación. Eva comenzó a leer en voz alta las palabras del libro, tratando de recordar lo que había visto. El libro parecía tener un efecto inmediato. La cámara se llenó de una luz cegadora y un rugido ensordecedor. La cámara comenzó a desmoronarse, y el túnel apareció nuevamente ante Eva. Sin dudarlo, corrió a través del túnel, el sonido de la tormenta y los gritos del hombre resonando en sus oídos. La salida estaba a la vista, y Eva emergió en la lluvia torrencial. Sin mirar atrás, Eva corrió hacia la cabaña, sus pensamientos girando en torno a lo que acababa de suceder. Al entrar, encontró que todo parecía estar en su lugar, como si la experiencia en el túnel nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, el libro que había llevado consigo estaba ahora vacío, sus páginas en blanco. Esa noche, Eva intentó dormir, pero los sonidos de la tormenta y las imágenes del hombre encapuchado la mantenían despierta. El amanecer finalmente llegó, y Eva decidió abandonar la cabaña lo antes posible. Cuando se marchó, notó que el bosque parecía diferente, más oscuro y amenazante. Al regresar a la ciudad, Eva trató de contarle a alguien sobre lo que había vivido, pero nadie la creyó. La cabaña, al parecer, nunca existió en ningún registro, y el hombre encapuchado no tenía ninguna pista que la policía pudiera seguir. A pesar de todo, Eva sabía que la experiencia había sido real, y que la niebla de la cabaña nunca se disiparía completamente de su mente. En los meses siguientes, Eva empezó a notar pequeños cambios en su vida. Sombras que se movían en la esquina de su visión, susurros en la oscuridad, y una sensación constante de ser observada. Aunque trató de ignorar estos signos, el temor persistió, recordándole que algunos secretos del bosque no están destinados a ser descubiertos. Eva trató de seguir adelante con su vida, pero la experiencia en la cabaña había dejado una marca indeleble. El tiempo pasó, pero el temor no se desvaneció. La sensación de que algo oscuro la seguía se hizo cada vez más intensa. No importaba cuánto intentara distraerse con el trabajo o las actividades diarias, el peso de lo que había vivido en el bosque nunca desapareció. Una noche, mientras Eva dormía, fue despertada por un ruido en su apartamento. El sonido era sutil, pero suficiente para sacarla del sueño. Se levantó y se dirigió hacia la sala de estar, donde descubrió que una ventana estaba entreabierta, a pesar de que estaba segura de haberla cerrado antes de irse a la cama. La tormenta había dejado el apartamento en un estado desordenado, con papeles y objetos esparcidos por el suelo. Mientras Eva cerraba la ventana, una ráfaga de viento helado le hizo estremecerse. Pensó en cómo el clima parecía seguirla, como si la tormenta nunca se hubiera ido. Intentó calmarse y volvió a la cama, pero la sensación de ser observada persistía. Cerró los ojos, tratando de ignorar el inquietante susurro que creía escuchar en la oscuridad. Esa noche, Eva soñó con el hombre encapuchado. En el sueño, estaba atrapada en la cabaña de nuevo, pero esta vez, el ambiente era aún más siniestro.
La tormenta había cesado, y el cielo estaba lleno de nubes oscuras que emitían una luz grisácea. La cabaña estaba vacía y silenciosa, y el libro estaba en el altar, pero ahora brillaba con una luz pulsante. Eva intentó alejarse del altar, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. El hombre encapuchado apareció de nuevo, con el cuchillo en la mano, pero su rostro estaba cubierto por una niebla densa que no dejaba ver sus rasgos. Se acercó lentamente hacia ella, y Eva sintió un terror paralizante. Despertó de golpe con el corazón acelerado y el sudor frío cubriendo su piel. La sensación de terror aún estaba presente, y la niebla del sueño parecía haberse arrastrado hasta la realidad. Eva trató de convencerse de que era solo una pesadilla, pero la inquietud persistía. Al día siguiente, Eva decidió investigar más sobre el libro y la cabaña. Fue a la biblioteca local y comenzó a buscar información sobre el antiguo hotel y sus propietarios. No encontró registros oficiales sobre la cabaña, pero descubrió rumores sobre una serie de desapariciones en la región durante los últimos 100 años. Las historias hablaban de personas que entraban en el bosque y nunca regresaban, y de un antiguo culto que había practicado rituales oscuros en la zona. Uno de los relatos más perturbadores hablaba de una entidad conocida como el Guardián de la Niebla. Se decía que este ser se manifestaba en forma de niebla y que estaba vinculado a un libro antiguo, similar al que Eva había encontrado en el cobertizo. Según las leyendas, la entidad atraía a las personas a su dominio, donde sus miedos se hacían realidad y sus almas quedaban atrapadas para siempre. Eva se sintió cada vez más aterrorizada. A pesar de sus intentos de ignorar lo que había vivido, el temor seguía creciendo. La sensación de ser observada se hizo más fuerte, y comenzaron a suceder cosas extrañas en su apartamento. Objetos que se movían por sí solos, luces que parpadeaban sin motivo aparente, y susurros en la noche. Un día, mientras estaba en su trabajo, recibió una llamada telefónica de una voz desconocida. La voz era suave pero inquietante y decía: «Eva, ¿crees que puedes escapar de nosotros? La niebla siempre encuentra su camino». Eva colgó el teléfono con las manos temblorosas y trató de descifrar el significado de la llamada. Decidió que debía enfrentarse a sus miedos y regresar al bosque para intentar entender qué había realmente en la cabaña. Era una decisión desesperada, pero sentía que no podía vivir con el constante temor que la atormentaba. Regresó al bosque al anochecer, el cielo nublado y el aire cargado de humedad. La cabaña parecía igual que antes, y la tormenta había dejado el lugar en un estado aún más desolado. Eva entró en la cabaña, encendiendo una linterna y tratando de reconectar con la memoria de su experiencia pasada. Todo parecía en calma, pero el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Se dirigió al cobertizo y, al abrir la puerta, encontró el libro de nuevo. Esta vez, el libro estaba abierto en una página que mostraba un dibujo de una figura humanoide con ojos vacíos y una inscripción que parecía una invocación. Eva se dio cuenta de que el libro no estaba vacío, solo había estado esperando el momento adecuado para revelarse. Mientras Eva estudiaba el libro, comenzó a escuchar el familiar golpeteo sordo. El sonido se hizo más fuerte, y la niebla comenzó a envolver la cabaña nuevamente, como si una presencia invisible estuviera acercándose. El frío era intenso, y Eva sintió una presencia amenazante que parecía estar justo detrás de ella. De repente, la niebla se disipó para revelar al hombre encapuchado de pie en la entrada del cobertizo. Sus ojos brillaban con una intensidad inhumana, y la figura parecía estar rodeada por una aura de oscuridad. Eva comprendió que el hombre no era una entidad física, sino una manifestación del Guardián de la Niebla, una fuerza que había estado acechando y esperando el momento adecuado para reclamarla. Desesperada, Eva intentó leer en voz alta las palabras del libro, esperando que de alguna manera pudiera liberarse del terror que la atrapaba. La luz del libro se hizo más intensa, y la figura del guardián comenzó a distorsionarse, pero el poder de la entidad parecía abrumador. Eva sentía que su voluntad estaba flaqueando, y el miedo era casi insoportable. En un último acto de desesperación, Eva arrojó el libro al fuego de la chimenea. La llama devoró el libro con rapidez, y el guardián de la niebla comenzó a desmoronarse, sus gritos de furia resonando en la cabaña. La niebla se levantó y el guardián desapareció en una explosión de humo y luz. Eva quedó exhausta, su cuerpo temblando por el esfuerzo y el miedo. La cabaña estaba en silencio, y la tormenta había cesado.
Con el amanecer a punto de llegar, Eva salió de la cabaña, sabiendo que había enfrentado su mayor miedo. Al regresar a su vida cotidiana, Eva sintió que la niebla que la había acosado finalmente se había levantado. Sin embargo, no podía olvidar la experiencia ni las advertencias del guardián. Aunque las apariciones cesaron y la inquietud se desvaneció, Eva sabía que la cabaña en el bosque siempre sería un recordatorio de los horrores que enfrentó y el costo de desenterrar secretos que deberían haber permanecido enterrados. La cabaña fue finalmente cerrada y deshabitada. Su ubicación se convirtió en un misterio, y las historias sobre el guardián de la niebla se convirtieron en leyendas urbanas. Pero para Eva, la realidad del terror permaneció grabada en su memoria, un recordatorio de que algunos lugares están mejor dejados en el olvido. Historia 7. La tormenta de nieve azotaba el Hotel Glaciar con furia. Los copos caían pesadamente, cubriendo todo en una capa espesa y blanca. El viento ululaba a través de las grietas de las ventanas, creando un lamento que parecía atravesar las paredes de la antigua estructura. En medio de esta tempestad, el hotel permanecía solitario. Su única ocupante era una mujer llamada Laura, que había llegado a última hora antes de que la tormenta empeorara. Laura era una escritora en busca de inspiración. La idea de estar sola en un viejo hotel en el medio de la nada parecía perfecta para ella, a pesar de las advertencias del dueño sobre la tormenta que se avecinaba. Las luces del vestíbulo parpadeaban intermitentemente, y el crujido de la madera bajo sus pies era el único sonido que competía con el rugido de la tormenta. Mientras se registraba, el dueño del hotel, un hombre mayor con un rostro curtido y ojos hundidos, la miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. «El clima está empeorando. No me gustaría que te quedaras aquí sola. Hay historias que la gente cuenta sobre este lugar», dijo, su voz cargada de un tono ominoso. Laura, acostumbrada a historias de terror, lo desestimó como superstición. Laura se instaló en su habitación, una suite de aspecto anticuado con muebles de madera oscura y cortinas pesadas. Se sentó junto a la chimenea, encendiendo un fuego para contrarrestar el frío que penetraba a través de las ventanas. Mientras escribía, el ruido de la tormenta y el crujido de la madera eran los únicos sonidos que la acompañaban. A medida que la noche avanzaba, Laura comenzó a escuchar sonidos extraños. Un golpeteo constante provenía del pasillo, seguido por el ocasional susurro como si alguien estuviera hablando en voz baja. Decidió investigar, aunque el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Se levantó, encendió una linterna y se adentró en el pasillo, la luz de la linterna proyectando sombras que bailaban en las paredes. El pasillo estaba vacío. El único sonido era el golpeteo intermitente que parecía venir de una de las habitaciones. Laura se acercó a la puerta de la habitación de donde provenía el ruido. Su corazón latía con fuerza. Con un temblor en la mano, giró la manija y la puerta se abrió con un chirrido. El cuarto estaba en desorden. Las sábanas estaban arrugadas y el mobiliario parecía haber sido movido. Mientras Laura exploraba la habitación, algo la hizo detenerse en seco. Un antiguo retrato en la pared mostró a una familia sonriente, pero sus ojos parecían seguirla. La sensación de ser observada la hizo estremecerse. Decidió regresar a su habitación tratando de sacudirse el sentimiento de inquietud que la invadía. De vuelta en su habitación, Laura intentó concentrarse en su escritura, pero el malestar persistente no la dejaba en paz. El golpeteo continuaba, más fuerte ahora, como si alguien estuviera tratando de salir de una celda. Laura encendió la radio en un intento por distraerse, pero solo encontró estática. Finalmente la tormenta llegó a su punto culminante. Los ventanales vibraban con el viento y la nieve golpeaba con tal fuerza que parecía querer penetrar las paredes. El golpeteo se convirtió en un tamborileo frenético. Laura, con el miedo palpable, se armó de valor y decidió investigar de nuevo. El hotel parecía diferente en la oscuridad. Las sombras parecían alargarse y el aire se volvió denso. El pasillo que antes parecía interminable ahora parecía desvanecerse en la penumbra. Laura siguió el sonido hasta el sótano, una zona que había evitado por las advertencias del dueño. Bajó por las escaleras, cada peldaño crujía bajo su peso. La oscuridad era casi absoluta, y solo la linterna de Laura iluminaba el camino. El sonido estaba más cerca ahora, un golpeteo incesante que resonaba en las paredes. Se encontró frente a una puerta de metal oxidado,
un candado colgando torpemente. Con manos temblorosas, Laura rompió el candado y abrió la puerta. Lo que vio al otro lado la dejó sin aliento. La habitación estaba llena de muebles rotos y objetos en desorden, pero lo que más la perturbó fue un viejo diario sobre una mesa. Lo abrió y comenzó a leer, encontrando una serie de entradas escritas con desesperación. El diario narraba la historia de un antiguo huésped del hotel, un hombre que había llegado con su familia durante una tormenta similar. Algo había ido terriblemente mal, y el hombre se había vuelto loco, atrapado en el hotel con una serie de eventos horribles que culminaron en su desaparición y la de su familia. La última entrada hablaba de un mal antiguo que había despertado en el hotel, algo que no debería haber sido perturbado. De repente Laura escuchó un ruido detrás de ella. Se giró lentamente y vio una figura borrosa en la penumbra, una presencia que parecía fusionarse con las sombras. La figura se acercaba lentamente, sus ojos brillaban con una luz fría y vacía. El corazón de Laura se aceleró y el terror la invadió. Corrió de vuelta a las escaleras, el golpeteo ahora como un estrépito frenético. Subió rápidamente, pero la figura parecía estar cada vez más cerca. Cuando llegó a su habitación, se encerró en ella, intentando calmar su respiración mientras el sonido de la tormenta y el golpeteo se mezclaban en una cacofonía aterradora. Laura no pudo dormir. Cada sombra en la habitación parecía moverse y cada crujido en el pasillo parecía acercarse más. Finalmente, cuando el primer resplandor de la mañana apareció a través de las cortinas, Laura pensó que la tormenta había cesado y que la amenaza había pasado. Decidió salir del hotel lo más rápido posible. Al pasar por el vestíbulo, notó que el dueño del hotel la observaba con una mirada triste. «No te quedes aquí mucho tiempo», dijo con voz apagada. «Algunos lugares están mejor dejados en el olvido». Laura salió del hotel y se adentró en la tormenta de nieve, agradecida de haber sobrevivido a la noche. Pero mientras se alejaba, no podía sacudirse la sensación de que la presencia del hotel aún la seguía, acechando en la tormenta que había dejado atrás. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.